interesante porque lamentablemente no tenemos una parte de lo que decía también Gloria, que seguramente se va a repetir cuando hablemos calma, porque lamentablemente las dificultades que llevamos son las mismas, ¿no? Tanto para nosotros que supervisamos para aquellos abogados que hacen la defensa. Entonces, no tenemos efectivamente una base de datos. Y la Defensoría consideraba que la muestra que podría ser representativa porque se supone eran los casos que tenían mayor información, que tenían mayor avance, iban a lograr mejores resultados. Y pese a eso, ahora les voy a comentar cómo van los casos. Esa cifra contiene los 47, esa muestra contiene los 47 casos de la CBR, 12 casos de las 6 fiscalías especializadas de derechos humanos, que luego la Defensoría investigó, aportó mayor información, y también 159 casos donde el Estado peruano reconoce en un comunicado conjunto la necesidad y obligación de investigarlos. Y por eso creíamos que esta muestra era una muestra representativa para ver cómo estaba avanzando el sistema, a partir de casos que sí tenían algún tipo de investigación e información. En esos últimos años, no, desde 2004, hemos elaborado 7 informes, 5 que dan cuenta de los procesos por cada año y 2 específicos respecto a algunos problemas, como por ejemplo la Fiscalía de Huancayo, ¿no? Que tenían procesos de más de 5 años sin ninguna diligencia. Y nos pareció ya alguna dilación que no tenía ningún tipo de justificación. Entonces, en esos 5 años hicimos, como les decía, informes demostrando todas las debilidades del sistema y, sin embargo, son muy pocas las recomendaciones que fueron recogidas. Y también pudimos advertir, ¿no?, que muchas veces se debe a una voluntad real del Estado de investigar. En otras era un problema de recursos, en otra falta de capacitación y diferentes aspectos que ahora los voy a señalar con más detalle. Algunas cifras en estos últimos años, ¿no? Por ejemplo, hasta abril de 2013, de los 200 casos, 36 continúan, o sea, viene todo el tiempo que ha pasado, es un análisis de cerca de 10 años, continúan 36 casos en investigación. 77 casos fueron archivados y solo tenemos 32 sentencias. De esos, pero dentro de los casos, hemos hecho una diferencia, ¿no? Los casos de la Comisión de la Verdad, los casos de la CIDH y los otros casos que investigaba la Defensoría. Y por ejemplo, de los 77 casos que han sido archivados, 67 corresponden a los casos de la Comisión Interamericana del Comunicado Conjunto. O sea, aquellos casos del Estado dijo, sí, efectivamente tengo que investigarlos, 67 se han archivado. Y son los que menos han avanzado en este tiempo. De las 32 sentencias, 14 son de la Comisión de la Verdad, ¿no? Y las otras son de los casos del comité, de la comisión. Y así, de los que están en investigación, 27 son todavía de la Comisión Interamericana. Y había un dato que nos parecía interesante, que está en nuestro informe, ojalá lo puedan publicar en la página web, en el informe 162. Hicimos un cruce, ¿no? Porque decíamos, bueno, nos hemos quejado en estos años que no avanzan en investigación, sin embargo, en los últimos 2 años han avanzado. Y por ejemplo, de las 112 investigaciones preliminares que había en el 2008, ahora hay 37. Entonces tú dices, eso quiere decir que se han formalizado más casos, ¿no? Que más casos han pasado al Poder Judicial y que hay más investigaciones. Pero el problema se dio en que vimos de que lamentablemente lo que había aumentado eran los archivos. Es decir, no es que las investigaciones avanzaron de manera favorable o positiva, sino que por el contrario avanzaron para ser archivados. Y como bien decía Gloria, porque existe esa dificultad de los fiscales que ellos tienen que archivar los procesos porque si no reciben algún tipo de sanción. Y por eso es que una de las conclusiones que hicimos en la Defensoría es que no existe un subsistema, porque en un subsistema no se puede trabajar en función a los bonos fiscales o en función a que tengo que archivar porque tengo que, para no recibir una sanción. Entonces, cuando hicimos este cruce entre los casos de 2008, 2010, 2002 y 2013, vimos pues que lamentablemente se iba aumentando todo lo que implicaba un archivo o mantener los casos de reserva, y muy pocos habían avanzado realmente a un juicio. ¿Cuánta gente está procesada en estos casos? Hay 281 personas que están investigadas, 194 pertenecen al ejército,
36 a la Marina, 32 a la Policía, 9 son de Comité de Autodefensa y 10 son civiles. Ese es un dato bien interesante. 212 tienen comparecencia, 65 tienen detención. ¿Cuántos cumplen esa medida de manera efectiva? 15 personas. Porque 50 están, entre comillas, como no habidos, ¿no? Y esta es la razón por la que no se puede avanzar en el proceso. Y estamos hablando de personas que están identificadas y en algunos casos, ¿no? Pero por eso les decía, los que se han presentado al proceso nunca más han vuelto. Entonces, esas son las personas que son 15 que cumplen la medida de manera efectiva. Hay 32 sentencias, ¿no? 35 sentencias en 32 casos. Pero ¿cuántas absolutorias? 20. 20 absolutorias y solo 12 condenatorias. Y 3 que son mixtas, donde han habido personas que han sido condenadas y otras que han sido absueltas. De esas sentencias, solamente 16 son firmes. Todavía tenemos 12 que están pendientes de una decisión final. Es decir, que la Corte podría decir, bueno, se anula todo y volvemos al inicio. Entonces, después de todos estos años que han pasado, todavía solo tenemos 16 sentencias definitivas, ¿no? Y de casos, como les decía, que estaban con mayor información. A partir de toda esta información, ¿qué hemos podido observar, ¿no? Por ejemplo, un dato que nos pareció, que recogimos incluso en propios fiscales y jueces, ¿no? Que hubo una desarticulación, o sea, no tenemos un sistema. Lo que tenemos son instancias que investigan, pero que ni siquiera están articuladas entre sí, que coordinan. Y eso pasa porque, por ejemplo, el Poder Judicial y el Ministerio Público trató de atender de manera, quizás por la necesidad que existió en ese momento, sin ningún tipo de coordinación, atender este tema, ¿no? Nosotros incluso llamamos de manera improvisada. Y eso conllevó a que, por ejemplo, el Poder Judicial adoptara un modelo centralista. ¿Qué significa? Que los casos que tienen más de 3 víctimas vienen a Lima. Todos los casos. Todos los casos que tienen más de 3 víctimas vienen a Lima, ya casi investigan. Y como ustedes han visto, el Poder Judicial solo tiene juzgados en 2 o 3 lugares. Y de acuerdo a los datos que tenemos, son 10 regiones que sufrieron la mayor afectación. Pero solo hay 3 o 2 zonas donde se han concentrado los procesos. Pero si tienen más de 3 víctimas, viene a Lima. Mientras que el Ministerio Público optó por un modelo descentralizado. Entonces creó fiscalías en diferentes lugares, tiene 3 fiscalías en otros lugares, en diferentes provincias del país donde se atienden los casos. Y esto genera un problema de recursos, un problema de investigar los casos, demoras, ¿no? Entonces ni siquiera se había articulado adecuadamente cómo iban a coordinar estos dos poderes del Estado. No existe un registro, una base de datos. A nosotros nos parecía esto muy importante. Importante, pero cuando se quiere, y eso hay que decirlo de manera muy transparente, se quiere afectar el sistema, se quiere decir que este es un subsistema que está buscando venganza, se empiezan a dar cifras de diferentes sectores. Y nosotros tuvimos varias reuniones con el Ministerio de Defensa, el Ministerio Público, el Poder Judicial, para sincerizar esas cifras, ¿no? Porque en realidad no hay tanta gente que tenía como se dice, no hay tanta gente privada de su libertad. Y entonces decíamos que el registro es muy importante porque, como bien ha dicho Gloria, no es un tema solamente tener una base de datos, y eso nos pasó a nosotros con la asesoría, te permite incluso cruzar esta información de contexto, de zonas. Nosotros, por ejemplo, pudimos ver que en una fiscalía al inicio de la investigación que hicimos en los informes, una fiscalía nos dijo, no tengo el dato de esta persona. Y cuando hicimos un Excel, una página muy fácil, vimos que esta persona aparecía en otra fiscalía y le fuimos a dar el dato al fiscal, que ya estaba detenido. O sea, no coordinamos. Entonces, una base de datos te permite tener ese tipo de información, poder cruzar, poder investigar mejor, poder conocer mejor los contextos y, obviamente, identificar qué problemas que tienes de recursos, optimizarlos y ver cuáles son las joyas de botella y dónde tenemos que poner más fuerza. No se puede, hay un problema para identificar los responsables, eso ya sucede siempre. No hay información aparte de ustedes, o no se quiere dar esa información. Hay estudios donde señalamos claramente que sí se cuenta con esa información y lo que se requiere es una voluntad política para otorgarla. La dilación, la demora, según que también lo va a contar ahora Carlos, es increíble, se demora mucho tiempo, hay casos que están paralizados desde 2003, 2010, y la carga procesal efectivamente, ¿no? Se archivan los procesos, es muy alta, así que desde mucho pueden superar los 1000 casos. Pero además, también hay un tema que no se mencionó antes,
Ya no hay nada de especialización, ¿no? O sea, ahora el Poder Judicial o el fiscal que va a los dos tiene 21 especialidades. Entonces, ¿de qué especialidad estamos hablando? Si ahora la Fiscalía de los Juzgados puede investigar trata de personas, tráfico, ilícito de drogas, criminalidad organizada, conflicto social, los problemas que se producen por el conflicto social, o sea, tiene 21 competencias. Entonces, no estamos hablando de una institución especializada, ¿no? Hasta tributarios también atienden. Entonces, no hay pues, un sistema adecuado. En los casos de aparición, y se me queda poco tiempo, en los casos de aparición, adicionalmente a todos estos problemas de los procesos, además hemos visto criterios. La necesidad de expresión respetuosa respecto a las sentencias, a la autonomía del Poder Judicial. Sin embargo, los organismos siempre nos decían, oye, hay sentencias que ya pues, no responden a una lógica, a ninguna racionalidad. Y efectivamente revisamos sentencias, y luego señalado en el informe, pues se exige, por ejemplo, la prueba documental, o sea, la orden que la persona ingresó a esa base y nos salió. Eso no existe, eso no sirve. Y hay, en la que hay, incluso las firmas, hemos visto en casos de la defensoría, son falsificadas, o los nombres de las personas que aparecen firmando no existen en RENIEC. Se exige, por ejemplo, se permite el uso de pruebas indirectas, ¿no? Cuando un testimonio tercero puede ayudar a establecer, a definir qué pasó en el contexto. Se descalifica, el Poder Judicial descalifica que sea un representante del Ministerio Público, ¿no? Y lo que a mí me llama más la atención es que incluso porque señala que son parcializados cuando trata de un familiar. El familiar es el único que vio conservar a su familia, a la persona que desapareció. Y sin ningún tipo de evaluación, simplemente porque es de la madre o es el padre, se descalifican esos testimonios para efectos de las sentencias, ¿no? Y también había un acuerdo plenario que finalmente fue superado, que era que cuando la persona abandonó su condición de servidor, entonces ya no tenía por qué ser. O sea, aquellos militares que pasaban hasta su retiro ya no tenían por qué ser juzgados. Entonces, esos son los problemas que han llevado a las resoluciones que se están dando, ¿no? Y un dato mío, lo que tengo muy bien en el caso, por ejemplo, beneficio penitenciario, había una norma, para nosotros estaba claro que no había beneficio penitenciario para casos de la defensa de derechos humanos. Sin embargo, para algunos juzgados no estaba muy claro. Y por esa razón, de 6 condenados en casos de desaparición forzada supervisados, en los casos de Xuchi y Castillo Páez pueden haber más, de 6, 5 tienen beneficios. 5. O sea, solamente uno se mantiene actualmente en prisión. Ya salió una norma hace poco, donde se ha nuevamente ratificado que no tienen beneficios estos casos por su gravedad. Y de las sentencias de la LICEI que le decía, 8 son de casos por desaparición forzada. Yo solo quiero terminar con algunas recomendaciones, como decía una persona del equipo, tenemos que tratar de ser positivos, y yo he intentado tratar de positivo, ¿no? Lo positivo es que estoy segura que las personas están en la mesa, cada uno en su ámbito, seguiremos comprometidos en este tema y seguiremos insistiendo en la necesidad de hacer unas modificaciones para lograr encontrar justicia, para lograr responder de alguna medida a las expectativas de los familiares. O sea, estoy segura que ni Carlos, ni Gloria, ni Yamari, ni la Defensoría abandonará este compromiso que tiene con estas víctimas y con sus familiares. Y por ello, algunas declaraciones finales, vamos a insistir en garantizar, ¿no?, que en esos casos se pueda fortalecer esta fiscalía. Fue muy difícil hacer las declaraciones de confieso porque yo senté con todo mi equipo y le decía, después de 10 años, ¿qué voy a decir? Que hay otros sistemas, insistir en eso cuando no está funcionando. Entonces, quizás en lo que hay, habrá que pedir al Ministerio de Economía que le dé recursos, pues, para que en los casos donde hay que hacer, donde hay cosas, investigaciones, se cuente con los recursos suficientes. Vamos a insistir en la base de datos. Les cuento que mañana nos ha llegado una invitación, se firma un convenio con la Comisión Interamericana de Poder Judicial, donde me han comentado justamente, hoy día hablaba con ellos, que van a buscar tener un registro, porque parece que la Comisión tiene un registro adecuado, ojalá que eso sea positivo. No tenemos abogados para víctimas, hemos insistido mucho, ahora les traigo la noticia también, nos está yendo por al Ministerio de Justicia. Están nombrando 3. Estamos avanzando, poquito, pero estamos avanzando. Se ha nombrado un abogado de Napurima, un abogado de Ayacucho, un abogado de Mocabelic, ¿no?, para que estos casos y que ayude, porque es una de las razones también por la cual se archivan algunos casos, o se archivan muchos casos, ¿no? También hemos pedido que se supervise, pues, a nivel de control interno, porque se demora tanto cuando esto no se debe. Se debe básicamente a la actuación de los fiscales,